Nos regocijamos sobremanera de poder estar compartiendo con ustedes. Y le doy las gracias por su presencia en la casa de Dios. No solamente para adorar a Dios, no solamente para nosotros glorificar su nombre, sino también para aprender más de nuestra vida. Porque Dios quiere pulir nuestras vidas como herramientas útiles para el Evangelio. Alabado el nombre del Señor. Porque es necesario en este tiempo precisamente eso, que estemos bien pulidos para poder predicar la palabra del Señor. No voy a repetir ya la información que se ha brindado, pero sí quiero decirles que pertenezco a la Iglesia Evangélica Unida en Puerto Rico y que allá en el sur de Puerto Rico, en Ponce, ustedes tienen a unos hermanos y a unos amigos. Y que antes de venir para acá, yo les dije a ellos, yo quiero que ustedes me acompañen a Honduras. Y lo van a hacer a través de sus oraciones. Y durante estos días que hemos estado por acá, he recibido mensajes. Estamos orando por ustedes allá. Alabado el nombre del Señor. Y esto es importante porque, como yo les dije, ustedes acá tienen algo que yo tengo, que voy para allá. Y ese es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Alabado el nombre del Señor. Así es que yo voy a sentir ese apoyo que la iglesia de Puerto Rico nos están brindando. Porque es el Espíritu que lo permite, lo concede. Alabado el nombre del Señor. Sin nada más, el tema de esta conferencia ya mismo lo voy a compartir, aunque ya ustedes están recibiendo el material. Vamos a leer una porción bíblica, la cual deseo que ustedes analicen desde un principio. Y esta porción bíblica se encuentra en el libro de Éxodo, el capítulo 3, versos 1 en adelante. La cual dice de la siguiente forma y manera. Amén. Amén. Capítulo 3 del libro de Éxodo. Voy a pedir que estén de pie, ya que van a estar sentados un buen ratito. Y dice esta porción bíblica: Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, ¿qué haces? No, dice. Y él respondió: aquí estoy. Entonces Dios le dijo: no te acerques aquí. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de su sufrimiento. Así que he descendido para librarlos de la mano egipcia, para sacarlos
de aquella tierra a tierra buena y espaciosa, y una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos y de los jebuseos, de los heveos y de los jebuseos. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Señor y Dios, te damos gracias por esta porción bíblica. Señor, tú deseas que nosotros escudriñemos tu palabra. En este momento que tu Espíritu Santo nos dé luz sobre ella, nos arroje luz sobre ella. Y esa luz alumbre nuestro corazón. Y esa luz alumbre nuestro ser interno, para que se provoque un cambio en nuestra vida. Para que se provoque, Padre mío, que nuestro espíritu, oh Señor eterno, sea resaltado a tu gracia, Padre mío. Porque somos instrumentos tuyos para tu gloria y tu honra. Y en nombre de Jesús, amén. Alabado sea Dios. Pueden sentarse, hermanos. Esta conferencia es de todo un día. Pero no se preocupen, no vamos a extenderla mucho. Tenemos que ser conscientes de las limitaciones de tiempo de esta noche. Pero a través de esta conferencia Dios quiere hablar a tu vida. Y cuando nosotros leemos el tema de esta conferencia, ¿cuál es? ¿Cuál es? El líder que Dios busca. Amén. El líder que Dios busca. ¿Acaso nos hemos hecho una pregunta de inmediato? El líder que Dios busca. Pero es que yo estoy aquí. Es que yo soy líder. ¿Por qué el tema del líder que Dios busca? ¿Por qué el tema del líder que Dios busca? Si yo estoy aquí, ya yo soy un líder. Pero la pregunta es, ¿como líder estamos dando el máximo? ¿Estás dando el máximo como líder? ¿Como un líder que Dios ha escogido? En tu interior hay algo que desea salir, que desea aflorar. Y ese es el líder que Dios busca. Ese que está dentro de ti, que probablemente está inmerso en unas situaciones que te limitan, es el líder que Dios busca. Y en esta noche, Dios desea que ese líder pueda aflorar, porque es el líder que Él busca. Y ese es el líder necesario para su obra en este lugar. Y ese es el líder que Dios busca para que esté al lado del pastor. Que le sirva de apoyo al pastor. Porque el nombramiento principal no fue el pastor. El pastor solamente es un instrumento de Dios. El nombramiento vino de Dios para ti. Y por eso tú estás como líder. Por eso es que tú estás aquí. Y el líder es una persona a la que un grupo sigue, reconociéndola como guía u orientador. Ese es un líder que pueda guiar, que pueda orientar. ¿Para quién es? ¿Para quién es? ¿Para quién es el servicio que va a ofrecer el líder? ¿Para quién? Esa pregunta y la respuesta es bien importante. Somos líderes, pero ¿para quién vamos a servir? Y tenemos nosotros que estar muy claros, bien entendidos, ¿para quién yo voy a servir como líder? ¿Cuál es la línea de pensamiento, de formación que debe buscar ese líder? En nuestro caso,
la palabra de Dios. En nuestro caso, el mensaje de Dios. En nuestro caso, es la dirección de llevar buenas nuevas a aquel que encontramos. Y el llevar buenas nuevas como líder, no solamente se trata de salir, compartir afuera, porque en nuestra casa también necesitan de tu guía y de tu orientación. Y entre paréntesis, tengo que dar lo que tengo. Si yo no tengo, no puedo dar. Y si no tengo, entonces debo tener por lo menos una inquietud y decirle a Dios: Señor, yo no tengo para dar y quiero dar. Dame para dar. Dame para dar. Si usted desea ser un contratista, usted se apega a una persona que es contratista para aprender y para mejorar los métodos en la construcción. Si hay una persona que desea ser profesional de la salud, ya sea enfermera, pueda ser médico, pues entonces va yéndose por esas ideas de la medicina para ir internalizando esa profesión o detalles sobre la profesión hasta que en el momento pueda comenzar a estudiar, pero ya tiene una mente preparada para eso. Y eso es de vital importancia. Se van superando los miedos. Cuando usted llega a estudiar la profesión, se van superando los miedos. Y eso es de vital importancia. Vaya internalizando que en los caminos del Señor, eso también es aplicable. Hay que definir en nuestra vida. Hay que definir para quién usted está o va a guiar un equipo de personas bajo las cuales Dios la nombró o lo nombró. Hay que definir, hay que estar claros para ello. Este equipo de personas, este equipo de hermanos, ¿quién los puso a tu alcance? ¿Y hacia dónde los vas a dirigir? Y claro está, como el tema dice, Dios busca. Y desde ahora puedes ir diciendo: Dios me encontró. Amén. 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 Dios me encontró. Debes arrimarte a estar cerca de Dios si es que Dios te encontró. Si es que Dios es aquel a quien tú le vas a llevar el grupo. Debes arrimarte. Y arrimarte es estar cerca de Dios. Cerca de Dios, pero también cerca de la iglesia. Como líder, debes estar cerca de Dios, cerca de la iglesia, o sea, congregándote, cerca del pastor, a quien Dios nombró, y a quien tú te vas a servir de ayuda, de apoyo. La palabra es clara. Cuando Moisés ya es ancianito, el pueblo de Dios está batallando. Y Moisés levantó sus brazos y se cansaban y se bajaban. Y llegaron dos hombres, uno a la derecha, otro a la izquierda, para subirle los brazos. Eso es lo que Dios quiere para con el pastor y sus líderes. Porque es así cuando la iglesia va para adelante.
Pero si nuestros brazos como pastores pues bajan y no hay nadie que los aguante, entonces la batalla va a ir decreciendo. La batalla del pueblo de Dios va a ir menguando y la fortaleza del enemigo es mayor. Por eso es que debe haber unidad, que es el tema, la unidad en ese caso de aquellos hombres sosteniéndole los brazos a Moisés. Cerca también de los hermanos. Y en tu casa tú tienes hermanos. No estoy hablando de los hermanos carnales. Mi familia es una familia extensa. Familia extensa. Y mi papá tenía una congregación en la casa. Éramos 12 nada más. Y era una congregación completa. O sea que había no 12 hermanos de sangre, sino 12 hermanos formando una congregación en nuestra casa. Y nuestro padre tenía que atendernos a nosotros primero para que nosotros pudiésemos atender a otros. Y así es. El esposo tiene a su hermana, que es la esposa, y la esposa a su esposo, que es su hermano en Cristo. Y después a los hijos. O sea que las familias son parte. Y después los hermanos en la iglesia, bendecido el nombre del Señor. Amén. Eso es parte del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder nosotros mantenernos cerca de Dios? Bueno, escudriñar la Escritura, escudriñar la palabra, porque en la palabra vamos a encontrar luz sobre cómo nosotros acercarnos a Dios y vamos a tener una visión diferente de lo que estamos viviendo. Pero que esa visión diferente va a impactar nuestras vidas sobremanera. Y nos va a llevar a que nosotros veamos cómo están las cosas y cómo manejarlas para la gloria del Señor. En la palabra vamos a encontrar que Jeremías dice 33:3. Clama a mí. Clama a mí, una invitación, y no es el único versículo que encontramos que nos invita a orar. Ahora, hay algo que le sigue a ese texto: y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Atrévete a eso como líder, al descubrimiento. Atrévete a eso como líder. Estamos acostumbrados a ver algo superficial, pero Dios quiere mostrarnos algo más, algo que es profundo. Yo te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no sabes. Bendito el nombre del Señor. El líder debe ser capaz de ayudar. Cuando yo yo me crié prácticamente en el Evangelio, porque fue desde los 8 años que mi papá entregó su vida al Señor. Pero a los 15 años yo tuve mi llamado al ministerio y también tuve mi llamado a ser líder, sin darme cuenta. Y en esa edad yo servía en una congregación y que en aquel momento Dios me inquietaba a poder involucrarme en sus cosas, en sus asuntos y buscar conocimiento bíblico. El pastor tenía las llaves del templo. Y los días libres, yo le pedía la llave: pastor, deme la llave. Porque yo quiero, mañana que no hay culto, yo quiero estar en el templo orando. Y al mismo tiempo del culto, que era de 7:30 a 9, yo lo pasaba encerradito en el templo, clamando al Señor de rodillas en el altar.
Eso concedió que el Señor me llamó al ministerio a los 15 años. Y mi primer mensaje, mi primera predicación fue precisamente en ese tiempo que se puede decir de adolescencia. No pasé al ministerio, pero sí fue un tiempo de preparación, o sea, como líder y pasar ciertas etapas. Desde el principio hay que limpiar el templo. Yo limpio el templo. Necesitamos uno que guíe la guagua. Yo estoy disponible. Pero pastor, yo no sé guiar estándar. No te preocupes, Efraín, llévate la guagua. Solo una observación. Sí. Guagua es camión. Ok, el camión. Perdone. Perdone, el camión. Gracias, pastor. Bus también. Ok, gracias, pastor. Vamos a ver cómo manejamos eso, no voy a poder. Pero ustedes de ningún lado. Bien. O sea que Dios nos invita para separar tiempo para ayunar. Porque el ayuno es la abstención de alimento, pero es el alimento espiritual el que vamos a recibir. Y lo vamos a recibir abundantemente. Abundantemente quiero decir que no solamente lo vamos a recibir en la lectura bíblica, sino a través de la oración, poder acercarnos a Dios y tener esa experiencia personal con mayor fuerza en nuestra vida. Amén. Y el cuarto punto, perseverar. Mantenerse constante en lo comenzado, constante en lo comenzado. Hemos comenzado un proceso, ese proceso debe continuar. No debemos paralizar el proceso. No debemos decir, Señor, aguántate, ya es suficiente. No detenga el proceso, porque Dios te va a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y la vida del creyente es por etapas. Es por etapas. Y cada etapa es como subir peldaños. Y cada peldaño hay un descanso. Y en ese descanso es un subir y subir, escalando peldaños. Bendito el nombre del Señor. Amén. Tenemos que perseverar, pero ¿para qué? ¿Por qué? Porque habrá de parte de Dios una misión. Habrá de parte de Dios una misión. Y esa misión la queremos recibir. Y la queremos recibir para cumplirla en nuestra vida. Pero cumplirla con seriedad. Y considerar que esa misión no es cualquier misión. No es cualquier misión. No es cualquier tarea. Sino que es una misión muy especial e importante. Porque no viene de hombre alguno. De ser humano alguno. Si nosotros nos esmeramos tanto en cumplir nuestras tareas en el trabajo, ¿cuánto más las tareas que tenemos de Dios? Para Dios, que merece lo mejor. Merece lo mejor. Entonces vamos a cumplir con esa tarea e internalizarla porque es una tarea importante. La importancia de la misión no es solamente en nosotros poder hablar y bendecir a través de la palabra a otros, sino que hay una retroalimentación donde nosotros vamos a ser bendecidos por Dios al cumplir esa misión. Nosotros vamos a recibir esa retroalimentación de parte de Dios. Nos vamos nosotros a crecer, desarrollar, madurar en nuestra fe, porque a través del cumplimiento de la misión, Dios nos va a mostrar y nos está mostrando cosas grandes y ocultas que desconocemos. Lo gratificante, lo enriquecedor es que Dios se va a encargar de nosotros, de nuestra vida.
nosotros salimos de Puerto Rico y estamos por acá, pero nuestra familia no está sola. Dios está velando por ellos. Amén. Dios está cuidando por ellos. O sea, no están solos. Así también nosotros en nuestra vida, cuando nos dedicamos a ser líderes y cumplir con Dios, Dios va a cumplir con nosotros. Y va a velar que en todas nuestras áreas no nos falte nada. Se lo digo por experiencia. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuál es la misión del creyente? Es llevar, anunciar las buenas noticias de que Dios ama al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, que en Él cree, no se pierdan, mantenga vida eterna. Esto implica invitar a las personas a venir a Cristo. El primer paso, venir a Cristo. Ayudarlos a recibir el evangelio restaurador mediante la fe en Jesucristo y su sacrificio. Llevarlos al arrepentimiento, que puedan llegar al bautismo. Y no solamente el bautismo en términos físicos, sino el bautismo del Espíritu Santo. En términos espirituales, el bautismo del Espíritu Santo, donde vamos, morimos y surgimos como una nueva criatura en Cristo Jesús. Y el perseverar hasta el fin. Podríamos nosotros tener en nuestra vida diferentes situaciones, pero el compromiso con Dios es que a pesar de las situaciones vamos a continuar hacia adelante. Vamos a seguir nuestra lucha. Y nuestra lucha ya tiene un sello de victoria. Amén. De victoria. Amado el nombre del Señor. Cuando identificamos estas como nuestra misión, la misión del creyente está personalizada. Esta es tu misión. No es nuestra misión. Esta es mi misión. No podemos mirar. Esa es la misión de aquel que está sentado allá, el compañero Pastor Cáliz. No. Es mi misión. No podemos mirar al que está al lado o al otro. No, esta es mi misión. Y en esta noche Dios quiere eso, que tú puedas internalizar que esta es tu misión. Porque es a ti que Dios te ha escogido. Alabado el nombre del Señor. Tienes que internalizarla, aceptarla, darle forma en tu vida. No es misión de ser humano ninguno, es una misión que ha sido derramada del cielo para ti, exclusivamente para ti, y cuando es para ti es porque tú eres especial de parte de Dios. Porque Dios te ha visto con buenos ojos, de que tienes las cualidades para cumplir esa misión. Ahora, tenemos que saber que a pesar de que tenemos esta misión, nosotros seguimos siendo seres humanos. Y el ser humano es débil. El ser humano es débil, como se dice que somos flacos. Y no es en lo físico. No. Es que flaqueamos muchas veces. Y eso Dios lo entiende. Eso Dios lo entiende. Por eso es que nosotros no podemos poner excusas. No podemos poner excusas. No hay una excusa, no hay una razón para nosotros poder dejar de servirle a Dios. No la hay. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a quitarte esa excusa que tú tienes. Esa razón para excusarte.
Porque dice la palabra que Él es nuestro sanador. Pues entonces, si estás enfermo, ora a Dios para que Él te libere de tu enfermedad, de tu padecimiento. Y por experiencia, Dios lo ha hecho en mi vida. Y no es que sea exclusivo, no, es que yo soy hijo de Dios como tú eres hijo de Dios. Y eso también, ese milagrito es para ti, alabado el nombre del Señor. Pero como seres humanos, pues se han definido unas fortalezas y unas debilidades. Y yo no puedo ir a todas esas fortalezas y esas debilidades porque son muchas. En términos psicológicos, que yo también soy profesional de la salud mental, pues se conocen diversas y en internet pueden buscar ahí varias, pero sí se menciona una mayoría de cantidad como de 30 fortalezas y debilidades. Esto nos permite meditar, reflexionar, pero no nos dejemos llevar por eso, porque la Biblia también nos muestra fortalezas y debilidades, como lo es los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Fíjense, frutos del Espíritu, fortalezas, frutos de la carne, debilidades. Pero por otro lado nos menciona los dones espirituales. O sea, que todos esos juegan un papel vital en la vida tuya como líder. Y nosotros no nos apegamos tanto a las fortalezas y debilidades que se mencionan, sino a los dones del Espíritu, a los frutos del Espíritu. Amén. Alabado el nombre del Señor. Pero es importante considerarla, por ejemplo, que un líder debe ser íntegro. Un líder debe ser íntegro. Y esa integridad es la fortaleza que consiste en la capacidad de ser honesto y transparente. Honesto y transparente. En nuestras relaciones con las demás personas y nuestras actividades, sean labores o sean académicas, de envolvernos en la comunidad, pues debemos ser íntegros. O sea, que no tenga nadie que señalarnos, que extender el dedo. Nosotros somos seres humanos, pero tenemos que ser íntegros. Porque Dios nos ha llamado al servicio y a llevar ese mensaje tan importante. Y ese mensaje tiene primero que trabajar en nosotros. No podemos ser lo contrario a una persona indeseable, sino que seamos una persona deseable, íntegros. Dice la palabra y Jesús mismo en una parábola que nosotros somos la sal de la tierra. O sea, la sal de la tierra, vamos a sazonar. Y cuando dice que vamos a sazonar, entonces lo que nos quiere decir es que en la sociedad de hoy hay muchas situaciones que no conceden que el ser humano experimente lo que es la verdadera paz y la verdadera felicidad. Entonces nos corresponde a nosotros llevar ese mensaje y sazonar esas vidas. Amén. Con el mensaje del Señor. Mire, en Hechos capítulo 19, wow, el tiempo se va volando. En Hechos capítulo 19, el verso 15, dice: pero respondió el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Fíjense, ya no estamos hablando de otro ser humano, estamos hablando de algo más serio, que tiene que ver lo que dice la palabra, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Entonces, si los seres humanos no nos señalan, pero habrá entonces el enemigo que busque una razón para señalarnos. En el momento que vayamos a ministrar, en el momento que vayamos a servir.
Bueno, yo vengo en el nombre de Jesús. Bueno, a Jesús yo lo conozco. También conozco a Pablo. Pero ¿y tú quién eres? Tenemos que ser íntegros. Job, capítulo 2, verso 3. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra. Es un hombre intachable, íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él todavía conserva su integridad a pesar de que tú me insistes contra él para que lo arruinara sin causa. ¿Sí? El enemigo se las juega. O sea que nuestra integridad nos provee la fortaleza para defender nuestra causa. Que esa sea la pared con que él se encuentre. Que esa sea y que impida su adelanto. De ahí podemos nosotros citar otra serie de versículos bíblicos de la cual a nosotros mucho, nos agrada que citemos la palabra del Señor. Y hay un sinnúmero de citas sobre la integridad. Segundo, el afán, la segunda fortaleza, afán de superación. Si nosotros somos creyentes, debe tener en nuestra vida un hambre, un afán de crecimiento, de superación, no quedarnos chiquititos. Yo estoy conforme con lo que he aprendido hasta aquí. Esto me es más que suficiente. No. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, nosotros estamos acostumbrados a que nos digan, bueno, la fe es la certeza y es la convicción. ¿Qué es eso? Vamos a trabajarlo y lo trabajamos, pero no definimos cuando nos dice de lo que no se ve. Eso es lo más importante, porque son los resultados de la fe. Aquellas cosas que nosotros no vemos son asuntos que Dios va a revelar a tu vida. Y eso es lo importante que hay. Eso es lo importante que hay en este verso bíblico. Bendito el nombre del Señor. Y ese afán de superación está precisamente en lo que mencioné del conformismo, que entonces es la debilidad. Es la debilidad del conformismo. O sea, una cosa lleva a la otra, que es la debilidad. Y a veces una de esas áreas es más fuerte que la otra. No, con esto me basta. No, pero no es eso. Tengo que atesorar, afán por superarme. Eso no es que yo quiero, es que el Espíritu me lleva a eso. Me conduce a eso precisamente. La empatía es la tercera fortaleza. La empatía es la capacidad de ponerse en la situación del otro. Préstame tus zapatos. No importa que me queden grandes, que me queden pequeños, pero yo quiero probarme tus zapatos. Estar en tu condición, experimentar tu condición, tu situación, para poder trabajar. Es una fortaleza para facilitar el diálogo, la comprensión y la búsqueda de soluciones conjuntas. Por un lado, no es que nosotros podamos salir solamente a la calle y aquel que encontremos seamos de esa misma forma, tener empatía con él. No, entre los hermanos de la iglesia, entre los líderes, debemos también tener empatía. Tener empatía, trabajar con la debilidad del uno y del otro. Si yo veo que uno de los líderes está desanimado, vamos a arrimarnos a él para ver qué es lo que le pasa y motivarlo. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y la debilidad, pues la indiferencia. O sea, pues,
veo esa necesidad, pues, no hago nada, no reacciono. Número 4, fortaleza compañerismo. Compañerismo. Jesús nos enseñó a ser compañeros en el camino, como lo fueron los discípulos con Él y como Él fue con sus discípulos. O sea que no hubo un estatus de que Él quería ser mejor por ser maestro y tener un mejor trato. No. Él, en sus últimos días, en la cena, tomó una toalla, los discípulos sentados, y le lavó los pies. Y Pedro le dijo, no, a mí no me los laves. Si no te los lavo, no vas a tener parte aquí. Es una invitación para que nosotros hagamos lo mismo. Eso es compañerismo. Por otro lado, la debilidad es el individualismo. El individualismo. Yo voy a hacer las metas alcanzadas son mías, los logros son míos. No, en el pueblo de Dios no puede existir eso. Porque en el pueblo de Dios tenemos que tener un compartir todos unos como Jesús nos mostró. Ser solidarios. La quinta fortaleza versus el egoísmo. La solidaridad es una fortaleza. Ser solidario es brindar apoyo a alguien en un caso de necesidad, incluso fuera del ámbito del grupo inmediato en que estamos. Eso es ser solidario. Por ello, la solidaridad es un valor muy preciado en medio de un grupo o en toda la sociedad, que es importante. Y el egoísmo ya lo sabemos. El egoísmo ya nosotros lo podemos definir. Pero eso es una debilidad. Que hay personas que, mire, dicen no ser egoístas, pero cuando sudan, se les sale por los poros. Y eso hay que combatirlo. Porque no puede ser. Un líder no puede ser de esa forma. La disciplina como fortaleza es la capacidad de trabajar de manera ordenada y constante por el logro de los objetivos. O sea, paso por paso, dejándose guiar, paso por paso. Los líderes se dan guiar del pastor. Y el líder que tiene un grupo, pues entonces va a presentar el objetivo y los del grupo van a seguir a su líder como guía y orientador. Hay que conservar una disciplina. Eso no es como en Puerto Rico le decimos algarete. Y algarete es que todo el mundo quiere hacer lo que quiere hacer y bueno. En ese caso sería la debilidad, la indisciplina. Y tenemos que aprendernos a sujetarnos. Y como creyentes tenemos que ser disciplinados. Para llevar esa misión que Dios nos ha encomendado. Número 7, la fortaleza de la responsabilidad. Es ser capaz de responder ante los deberes por voluntad propia. Por voluntad propia. Eso es responsabilidad. Nosotros poder responder, como yo le mencioné ahorita, una de mis experiencias. Pastor, ¿me puede facilitar las llaves? Quiero ir al templo a orar.
Yo no esperé que el pastor me dijera, hermano Efraín, usted enciérrese, como no hay culto, enciérrese en el templo y ore. No. Yo tengo que buscar esa responsabilidad para con la iglesia, para con el llamado que Dios nos ha dado como líderes, y cultivar voluntariamente el poder decir, bueno, cada líder ayune. No, hágalo, es para bendición de usted. La responsabilidad viene, una responsabilidad especial para Dios, y es espontánea. Por otro lado es el cultivar la irresponsabilidad. Quiero ser líder, pero eso de hacer esas cosas, eso de leer la Biblia, no, si yo la cargo, es más, tengo en el celular 3 copias, 3 versiones. Eso de ayunar, no, eso, yo no puedo dejar de comer. No, me da mareo, me da dolor de cabeza. No. Tengo que ser responsable para cultivar mi vida espiritual cuando Dios ha sido el que me ha encomendado una tarea. No puedo ser irresponsable para mi vida espiritual, porque el afectado soy yo. No vamos a llegar lejos. Y cuando yo digo eso, pruebe en su carrito, ¿eh? Ok, pruebe en su carrito. También pruebe en el bus. ¿Eh? Ajá. A ver si usted va a llegar lejos. No, tiene que echarle gasolina. Tiene que echarle gasolina. Sin eso no va. Y así somos como líderes. Necesitamos alimento espiritual para continuar, para generar y que nuestro espíritu pueda sentir ese movernos, ese llevarnos por Dios, el ser guiado por el mismo espíritu. Número 8, dedicación. La dedicación es una fortaleza porque garantiza los mejores esfuerzos de la persona para lograr un trabajo de una mejor calidad posible. Esa es parte, si vamos a ver, hay una relación entre responsabilidad y dedicación. Nosotros tenemos que dedicarnos a nuestras tareas. Y cuando nos dedicamos a la tarea, vamos a perfeccionar esa tarea. Hoy vamos a hacerla pues un poco más lento y demás. Mañana va a ir más rápido. Y así también es nuestra vida. Y eso es lo que Dios desea. Hoy estamos down. Hoy estamos lentos. Pero mañana vamos a estar más ligeritos. ¿Por qué? Porque estamos dedicándonos a cultivar nuestra vida espiritual. Versus la debilidad. Bueno, que se dice, y yo no voy a participar de eso, que la debilidad de la dedicación es la perfección, pero no. Nosotros tenemos que perfeccionarnos en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de gloria en gloria. Aleluya. De gloria en gloria. No debemos quedarnos estancados o aspirar el estancamiento. Tenemos nosotros que tratar de perfeccionar aquellas cosas que Dios nos ha dado en este mundo. Eso se llama superación. Como la oración, por ejemplo. Jesús nos enseña el modelo, pero no nos podemos quedar con el modelo. Solamente es un modelo. Solamente un modelo. Entonces tenemos que aprender que la oración no es un esquema para nosotros llenarlo
sino que la oración es comunicación con Dios. Que no es solamente lo que decimos, que la oración es hablar con Dios. Sí, la oración es hablar con Dios, pero tiene que haber algo más. ¿Y qué de Dios? ¿Dios nos responde? ¿Qué de Dios? ¿Dios nos reacciona? No. Dios quiere también reaccionar en nuestra oración. Que no es solamente hablar, que yo no hablo, y Dios solamente escucha sin reaccionar nada. No, Dios nos contesta. Es decir, que en la oración se establece un diálogo entre nosotros y Dios. Y perfeccionarla, la oración se convierte en un medio de comunicación. Cuando nosotros entendemos y creemos que Dios está vivo, que Dios nos oye, que Dios nos ve y que Dios camina con nosotros. Amén. Dios camina con nosotros. O sea que tenemos que perfeccionarnos como seres humanos en nuestra dedicación a Dios, en nuestra reacción y compartir con Dios. Alabado el nombre del Señor. Bueno, vamos, el tiempo corre. Yo voy a dejar, faltan todavía muchos más. Solamente voy a tocar este último, que es la generosidad. La generosidad. Dios quiere que nosotros nos llenemos de su presencia. Dios quiere que nosotros nos llenemos de su palabra. Dios quiere que nosotros nos llenemos de su experiencia. Que nosotros no vivamos como que estamos sirviendo a un Dios que está lejos, sino a un Dios que está a tu lado. Yo he tenido experiencias donde en una ocasión yo estaba enfermo, estaba postrado en cama, y ¿sabe qué? Que recibí una visita especial. Dios me visitó. Entró a mi cuarto. En aquel momento yo sentí que el Madre a mi lado se hundió y que yo mantenía esa comunicación con Él. Y al momento que Él se levantó de allí, yo estaba sano. Y yo también me pude levantar. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Que podamos compartir generosamente el mensaje de Él, no solamente de palabras, sino en acción, como que lo hemos experimentado en nuestra vida. Y seamos generosos, no nos quedemos con nada de lo que Él nos ha dado, de esa grata bendición que Él nos ha dado. Bendito el nombre del Señor. Así es que hay un sinnúmero de fortalezas, un sinnúmero de debilidades, pero yo quiero concluir en esta parte de las fortalezas y las debilidades diciéndote que si tú tienes una debilidad, Dios quiere removerla. Y quiere removerla porque tú eres el líder que Él está buscando. Y tenemos que demostrar disponibilidad. Disponibilidad. Y si tienes la disponibilidad, entonces Dios va a remover esa debilidad que tú tienes. Sea cual sea, Dios la va a remover. Y no es palabra, sino experiencia personal que quiero compartir y dejarte a ti. Porque Dios busca un líder y ese líder está dentro de ti. Bendito el nombre del Señor. Entonces entramos a poder hablar en este momento otro punto bien importante. Y ese punto es que el líder desarrolla habilidades de comunicación efectiva.
Puede ser que un líder sea de poco hablar, poco comunicativo, pero lo que dice es asertivo, lo que dice es efectivo. O sea, que tiene valor, tiene fuerza y desarrolla esa habilidad mientras se va desenvolviendo con otros, de los líderes o de los hermanos de la iglesia. Porque es una habilidad que se desarrolla. La próxima, aprende a delegar tareas y a empoderar, dar fuerza a su equipo. O sea, tenemos que aprender de las porciones bíblicas, como voy a ir primero a la experiencia del Nuevo Testamento del apóstol Pablo, cómo delegó en unos discípulos, que él era el padre espiritual. Uno de ellos fue Timoteo, joven, pero él confió en él y le delegó unas tareas, siendo Timoteo joven. Y quiero mencionar también a Moisés, que en una ocasión lo quería hacer todo, pero Jetro, su suegro, le dijo: no te conviene eso, porque tu vida se está acabando. Elige a unos hombres que estén al lado tuyo. Y eso es lo bíblico. Elige a unos varones, unos hermanos que estén al lado tuyo, para dividir las tareas, para facilitar el servicio. Cuando la iglesia hace precisamente esto, la iglesia se puede desarrollar libremente, porque hay un envolvimiento de una mayoría de los hermanos, la mayor cantidad de los hermanos. Unos hacen una tarea de forma responsable, y aun cuando nos acerquemos al pastor, le digo: pastor, ya yo hice esta tarea, cumplí con ella, que eso tenemos que hacer, ¿no? Entonces buscamos otras tareas por hacer. No esperar que el pastor nos diga: hermano, hay que hacer esto. No, responsablemente. Y se le hace saber la inquietud al pastor, y el pastor comparte la idea. Y eso es bien importante. Aprender a delegar tareas en el grupo en que ustedes son líderes. Tienen que aprender a delegar unas tareas, unas funciones. En Puerto Rico, cuando yo era pastor, las congregaciones, había ocasiones que yo estaba solo. Eso pues tengo que ser. Y estaba solo porque yo llevaba un culto evangelístico. Yo llevaba el equipo, llevaba la silla, bajaba el equipo, bajaba la silla, abría la silla, después la recogía. Algunos me ayudaban con el equipo, que era pesado. Pero en Puerto Rico hacemos un equipo de trabajo para cultos evangelísticos. En la iglesia que estoy ahora mismo perseverando, que de ahí es que estoy realizando otras tareas ministeriales, pues precisamente hay unos que se encargan de la bocina, hay otros de los micrófonos, hay otros de la cablería, todo, o sea, una coordinación, un equipo de trabajo, y todos pues tienen que trabajar de forma coordinada para que se pueda dar el culto evangelístico. Y tenemos que delegar esas tareas, no podemos hacerlo todos nosotros mismos. O sea, aprender a delegar, fomentar un ambiente de trabajo positivo y motivador. Un trabajo fomentar ese ambiente, que es el provocar, el promover. Y nosotros tenemos que, en el nombre del Señor, si yo llego así medio muerto al grupo, yo no voy a fomentar, no, voy a fomentar ese ambiente de trabajo positivo, porque tengo que empezar con mi ánimo, con mi motivación. Tengo que comenzar por ahí.
El desánimo es contagioso. Tengo que provocar, tengo que promover. Mira, levántate, pero no es que yo lo diga, es que mi ánimo es más que suficiente para hacer eso. Establecer metas claras y alcanzables. Metas claras y alcanzables. O sea que tengo que establecer esas metas, que todo el mundo las entienda, que todos los hermanos las entiendan y que sean alcanzables, que se puedan lograr y que después nos podamos reunir y decir hemos logrado esto. Hemos logrado esto. Y recuerden, Dios nos muestra aquellas cosas grandes y ocultas que nosotros desconocemos. Las revela a nuestra vida. Amén. Aprende a tomar decisiones de manera asertiva. Ese es el líder. Aprende a tomar decisiones de manera asertiva. Cultiva su inteligencia emocional. Ya tenemos que cuidarnos. Y una de las formas precisamente es la palabra del Señor que nos ayuda a eso. Yo pudiera decir una experiencia, pero que me va a ocupar bastante ratito. ¿Por qué? Porque yo tuve la depresión en mi vida en 2 ocasiones. Y yo no la manejé yendo al psiquiatra. El que la haya manejado o el que esté tratando de manejar un diagnóstico como ese, pues mire, gloria a Dios, hágalo, necesita ayuda, búsquela. Como profesional de la salud mental, yo no le puedo decir a usted no vaya. Tengo que ser responsable. Y como ministro de Jesucristo también. Pero yo no la busqué, yo conocedor de ciertas opciones y alternativas, me fui por esa alternativa y la primera era Dios. Esa era la primera. La segunda alternativa, hacer aquellas cosas que mi mente me decía, no la hagas. Si me invitaban para la iglesia o había culto en la iglesia, pues mire, mi mente me decía, no vaya, no te vas a sentir. No, yo voy a ir a la iglesia. No te inclines de rodillas a orar. Yo voy a inclinarme a rodillas a orar. Porque mi mente no es la que me domina, me controla. El que me domina, me controla, me guía, me dirige. Es otro y es el Espíritu. La mente me decía, mira, no comas. Desde luego yo no le decía, pero ¿qué tú quieres? ¿Que me muera? No, es que yo necesito alimentarme. Porque del alimento vienen los nutrientes a la sangre. De la sangre vienen al cerebro. Y yo tengo que mantener ese cerebro activo y saludable para poder batallar. Y por ahí pues fue una lucha difícil. Tuve hasta idea suicida. O sea, yo tuve el combo completo. Pero Dios me libró de eso. Por eso estoy aquí. Alabado el nombre del Señor. Cultiva su inteligencia emocional. O sea, vela por sí mismo. Claro, nosotros recibimos de parte de Dios dirección para que nos cuidemos. Mejora su capacidad de resolución de problemas. Yo soy manejador de conflictos. Y manejar de conflicto, que no es solamente manejar conflictos externos de la comunidad, sino a nivel personal, yo tengo que experimentar eso, cómo yo puedo manejar mis propios conflictos. Y cómo voy a manejar los conflictos con los miembros de aquel equipo que Dios me ha dado. No es decirle, no, tú no puedes estar aquí, tienes que salirte. No. ¿Cómo yo voy a manejar los conflictos que tiene mi hermano que es parte de mi equipo de trabajo? ¿Cómo yo debo motivarlo, darle ánimo, inyectarlo? ¿Cómo? Por mí mismo, mi personalidad.
es lo que va a darle ese impulso a la vida de él. Porque mientras estamos en eso, nosotros le estamos modelando. Si le modelamos desánimo, desánimo va a tomar. Pero si le modelamos entusiasmo, entusiasmo va a recibir. Entonces vamos a modelarle aquellas cosas que son de fuerza, de motivación, de ánimo, para que pueda vencer en sus batallas. Y se acordarán de ti, porque tú eres una persona inspiradora, porque para eso Dios te nombró. Invita a la creatividad y la innovación de su equipo. Bien. La lectura de hoy, de esta noche, la experiencia del llamado de Moisés, es una experiencia en la cual nosotros notamos que Moisés, cuando llegó de Egipto a esa tierra, Moisés no subió al monte directito como si hubiera una carretera y yo voy a subir el monte. No. Dios lo mantuvo alejado del monte, porque habían cosas que Moisés tenía que aprender. Moisés tenía que aprender muchas cosas y tenía que aprenderlas acá, alejados del monte, hasta que llegó la oportunidad que él miró el monte y ese monte le atraía, como que ese monte le llamaba, y él entonces comenzó a subir con sus ovejas, pero después cogía y bajaba, pero todavía el monte le llamaba y le atraía, volvía y bajaba con sus ovejas, subía y bajaba, hasta que un día decidió: yo voy a subir ese monte. ¿Tú has subido algún monte? Y no hablo de físico. Muchas veces hay montes en nuestra vida que Dios quiere que nosotros subamos, referente a nuestra propia vida. Nuestra propia vida. Entonces Moisés, en el monte podía ver un resplandor. Entonces comenzó a sentir no solamente esa inquietud por subir al monte, sino más todavía el tener una experiencia en ese monte, el por qué ocurría eso. Y cuando llegó al monte, sabemos que se encontró con una visión, que fue aquella zarza que ardía, pero no se consumía, no se hacía cenizas. Y eso le llamó más la atención a Moisés. Pero Moisés era un hombre de experiencia. Moisés no era un adolescente. Moisés ya había pasado por un sinnúmero de experiencias en Egipto como príncipe. Y él era líder allá. Pero acá tenía que comenzar de nuevo. Acá, en esa tierra, él no podía venir: yo voy a subir al monte, ya yo tengo experiencia. No, él tenía que comenzar otra vez y dejarse llevar. Y ahora tenía que ser dirigido por Dios para que pudiese alcanzar unos objetivos. Bendito el nombre del Señor. Y al subir al monte, dice la porción bíblica que el ángel del Señor se le apareció en esa zarza, y al subir al monte, esa zarza pues le atraía, y al subir al monte y ver esa zarza, esa llama le impactó. Esa llama lo hizo hacerse preguntas. ¿Por qué esto es así? Posiblemente Moisés en su experiencia en Egipto había visto muchas cosas y él tenía la respuesta para todas esas cosas que él veía.
Y él las contestaba y hasta ayudaba a otros, pero ahora es diferente. Ahora es diferente, porque la zarza apelaba a su vida espiritual. Encontramos que Moisés tuvo una disponibilidad. Primero, se acercó. Dios le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, aquí estoy. Aquí estoy. Dios está buscando un líder. Aquí estoy. Llegó el momento de tener esa disponibilidad un poquito más profundo, de un proceso de purificación y santificación. No te llegas hasta acá, quita tus sandalias, quítate los zapatos. Muchas veces nosotros queremos servir a Dios con los zapatos del mundo. Y no. Muchas veces queremos liderar con los zapatos del mundo. No. Tenemos que cambiar nuestras sandalias, tenemos que cambiar nuestros zapatos. Tenemos que ponernos los zapatos de Dios. Tenemos que ponernos las sandalias de Dios. Tenemos que aprender a quitarnos las nuestras. Quita esas sandalias. No te acerques aquí. ¿Para quién? Vamos a hacer ese esfuerzo de quitarnos los zapatos del mundo y vamos a hacer el esfuerzo para Dios. Porque Él quiere darnos algo en especial. Porque Él quiere que nosotros podamos formar un equipo que sea de Él. Y por eso le dijo a Moisés, yo no soy faraón, yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac, Jacob. Ese es el que yo soy. En ese proceso de purificación, entonces Dios le mostró a Moisés que de forma paulatina, poco a poco, le iba trayendo, le iba llamando y le hizo saber el por qué él estaba allí. Y era para cubrir una necesidad. Y Dios te ha llamado para cubrir una necesidad. Una necesidad del pueblo. Una necesidad de nuestra propia gente. Nuestros propios hermanos. Y que Dios nos la ha revelado a nosotros. Hay una necesidad. Y fíjense cuál era la necesidad. El por qué Dios necesitaba a Moisés. Le dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo. Y he escuchado el clamor de ellos. O sea que el que crea que Dios no escucha, está equivocado. Dios lo oye. El que crea que Dios se mantiene con los brazos cruzados, está equivocado. Por eso es que Dios te llama a ti. Porque a través de ti, Él va a contestar las oraciones de muchos. Y hay gente, mucha gente que necesita. Y si nosotros decimos que no, se van a ver en una condición terrible por el no, simplemente no de nosotros. Y otros habrán de morir por el no que nosotros dijimos. Porque Dios quiere llevarnos. Así en paréntesis rapidito, yo estoy trabajando en las instituciones penales. Y eso fue Dios que me llevó allí. No puedo contar mucho, pero ya tienen un lado de cómo yo estoy aquí. Y así es, cuando Dios escucha el clamor tuyo, Dios lo responde. Dios lo contesta y Dios provee. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿para qué?
Pues entonces Dios desciende. Entonces Dios permanece a tu lado. Y dice, para librarlos de manos de los egipcios. Librarlos. El primer punto. Segundo, para sacarlos. O sea, Dios los va a librar. Ok, van a estar felices, sin grilletes en las manos, sin atadura. Pero no, Dios quiere también sacarlos de allí. No solamente Dios quiere librarte, sino que quiere sacarte a un mejor lugar. Alabado el nombre del Señor. Dios está buscando un líder. Y en esta noche, tú eres ese líder que Dios está buscando.